Bendiciones, buenos días. Aquí ya comenzando hoy, estamos a septiembre 17 y vamos por la página del libro pequeño. Hoy, una vez más, el estudio bíblico, septiembre 17, y vamos por la página 103. La parte de abajo, y hoy vamos a leer poniendo a Dios por delante mientras las demás hermanas se conectan. Vamos a leer 103, 104, 105, la página 103, 3 al final, 104, 105 y hasta la 106 a mitad de página, más o menos. Vamos a leer hoy. Gracias al Señor. Vamos a comenzar ya mismo, sabiendo que, ¿verdad? El Señor acá nos tiene un día a la vez, estudiando la palabra, tratando de entender, ¿verdad? Todos aquellos que estamos estudiando. Bienvenida, Dios me la bendiga. Bienvenida, bienvenida. Buenas noches. ¿Se me escucha la voz? Creo que sí. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Pues seguimos aquí, ya estamos comenzando ahí, mandando el aviso porque hoy me cogió el día. Yo también te siento llegando. Sí, no, y como está lloviendo, el día está un poquito, ¿verdad? Sí, está feo. No está tan bonito como queremos, pero bueno, que Dios es bueno, ¿verdad? Y sabemos que todos los días no pueden ser lindos y a pesar de todo hemos tenido un, un verano bastante, yo digo, bien, digo yo, para mí. Bueno, pues vamos a comenzar. Este, iba a poner acá a la hermana Victoria, que quizás yo le espero un poquito. Pero ¿y cómo te ha ido, Frela? ¿Cómo estás? Ay, más o menos. Más o menos. Ando, ando un poquito malita, pero ahí vamos. A Chan también lo he tenido enfermo, pero ahí vamos, estamos levantando cabeza. Tengo un primo que está de visita también. Tenemos a Roxana. Bueno, ¿qué puedo decir? No, Pero ahí vamos, ahí la vamos llevando, gracias a Dios. sí, no, el Señor, a veces las cosas del Señor no se entienden, ¿verdad? Amén, amén, así es, pero ahí vamos, hay que tener paciencia, hay que saber, tenemos que aprender como Dios, Él espera, y nosotros también tenemos que aprender a esperar. Sí, Ah, y a veces Él está trabajando en nosotros, ¿verdad? En nosotros, está trabajando en todos nosotros, el sí, Señor trabaja en todos nosotros, ¿verdad? amén. En todo, bueno, pues gloria a Dios, pues vamos a comenzar, Señor Padre, te damos gracias por este tiempo, una vez más venimos delante de ti, dispuestas, Señor, pendientes, Señor, agradecidas, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú nos puedes dar, Señor, de poder sentarnos aquí al pie de la una a la otra, Señor, para aprender de ti, Señor, yo te doy gracias porque todos los días tú nos enseñas algo nuevo, Señor. Y hoy esperamos también, Señor, recibir algo nuevo de ti, Espíritu Santo, que tú eres nuestro Maestro por excelencia. Y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el tiempo, por la tecnología, Señor, que aún sentados en nuestras casas, Señor, podemos compartir a través del Internet, Señor. Tú en estos últimos días, Señor,
se puede usar para bueno o para malo, Señor, pero yo te doy gracias porque ha abierto esta puerta para nosotras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gloria a Dios. Acá pues ya comenzamos. Vamos bastante adelantado, digo yo, que ya por lo menos el libro se ve menos lleno, ¿verdad? Se ve menos, que ya vamos llegando a la mitad del libro más o menos. Y vamos a comenzar porque nos toca la página 103 al final, donde dice el número 16. No es mi culpa. Ahí comenzamos para leer ese pedacito de la 103, el pedacito de la 104, la página 104 completa, la 105 y la 106 hasta el número 17. La 17 ya es para la semana que viene, poniendo a Dios por delante. Así es que si alguien quiere leer, está más que bienvenida para leer. Empezamos en la 103, ¿verdad? Ah, El pedacito de la 103 y ahí seguimos para adelante. sí. Ok. Y terminamos en la 106. Si quieres leer la 103 y 104, entonces otra puede leer la 105 y después otra puede leer la 106, así no. Perfecto, Ok. perfecto. Ok, empezamos. Dice, no es mi culpa. Si nos remontamos al huerto del Edén, descubrimos con claridad que esta idea de que no somos responsables por nuestros actos es una de las formas más antiguas del engaño. Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios vino para pedirles cuenta de sus actos. Un tema que se repite a lo largo de las escrituras es que todos daremos cuenta de nuestros actos ante Dios. Podemos observar que Dios no se dirigió a ellos como una unidad familiar. Él no les preguntó qué es lo que han hecho en plural. Tampoco les pidió explicaciones sobre la conducta de otro. No le preguntó a Adán qué hizo Eva, ni le preguntó a Eva qué hizo tu esposo. Se dirigió primero a Adán, luego a Eva y le preguntó a cada uno de forma individual qué es lo que has hecho en singular. La pregunta de Dios para Adán fue específica y directa. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? En Génesis 3:11. Del mismo modo, le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Versículo 13. Dios solo pedía que reconocieran la verdad. En el relato vemos que Adán y Eva decidieron jugar al juego de echarle la culpa al otro, en vez de asumir cada uno la responsabilidad de sus acciones. Dios le preguntó a Adán, ¿has comido del árbol prohibido? Y la respuesta de Adán fue, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verso 12. La respuesta de Eva fue similar. La serpiente me engañó y comí. Verso 13. En ambos casos, su respuesta era técnicamente acertada. Eva era la mujer que Dios le había dado a Adán y ella le había dado el fruto a su esposo. La serpiente, en efecto, había engañado a Eva. Sin embargo, el culparse el uno al otro, trataron de minimizar su propia responsabilidad en el asunto. Dios no le pidió que le dijeran quién le había hecho pecar, sino que asumieran la responsabilidad por sus propias acciones, sin importar quién los instigó. La decisión de cada uno seguía siendo su responsabilidad personal.
Adán y Eva fueron los primeros, pero definitivamente no fueron los últimos en los que se ha convertido en un rasgo constante en la humanidad, de echarle la culpa al otro. Todos hemos jugado el juego que comenzó en el huerto. De hecho, somos por naturaleza expertos en ello, como podemos ver en estos testimonios. Ok. ¿Quién quiere leer la página 105? Yo, buenas noches, madre. Buenas noches. Buenas noches. La página 105 dice, Sí. tenía la costumbre de culpar siempre a los demás, a las circunstancias y a Dios. Como resultado me deshice de toda responsabilidad por mi propia vida, mis pecados y mis decisiones. Y terminé en un estado de incapacidad y descontrol. Otro testimonio dice, podía creer que sufría de depresión, era una víctima. Cuando empecé a comprender que gran parte de mi depresión se debía a mi decisión de enojarme, comencé a asumir mi responsabilidad frente a mi pecado y experimenté libertad. Otro testimonio dice, sostuve una relación indebida con un colega de trabajo. Dependía de él para recibir apoyo emocional y afecto, porque mi esposo tenía secretos conmigo, utilizaba la pornografía y no se interesaba por mí. A mis ojos, su comportamiento me había obligado a buscar aquella relación con otro hombre. Lo que hacía era justificarme y buscar un pretexto para decir que no era tan malo como lo que él hacía. Cuando nos sentimos enojadas, ansiosas, fastidiadas, impacientes o temerosas, nuestra respuesta natural es atribuir al menos parte de responsabilidad a las personas o las circunstancias que nos llevaron a actuar de ese modo. Nunca olvidaré el testimonio que una mujer de edad madura dio durante una de nuestras conferencias para mujeres que yo lideraba. Se presentó diciendo que durante 22 años había trabajado como consejera. Las palabras que siguieron fueron directas y penetrantes. Quebrantada dijo, quiero arrepentirme delante de ti, Dios mío, y delante de ustedes, mis hermanas, por desviarlas y decirles mentiras, por no animarlas a asumir su responsabilidad personal por sus propias decisiones y sus reacciones frente al comportamiento de los demás. Lo siento. Esto no niega ni desconoce las formas como otras personas o las circunstancias nos han podido ofender o herir. Hasta ahí creo que me tocaba, ¿no? Sí. Esta mencioné, reconoce a las personas y circunstancias. ¿Terminó? Ok. Bueno, hasta prójimo, para terminar el párrafo ese. Esto no niega ni desconoce las formas como otras personas a las circunstancias nos han podido ofender o herir. Tampoco sugiere que seamos responsables de los pecados ajenos. Solamente quiere decir que no podemos ser verdaderamente libres a menos que reconozcamos humildemente nuestra propia responsabilidad por cualquier pecado que hayamos cometido contra Dios o contra el prójimo. El enemigo nos dice que si asumimos toda la responsabilidad de nuestras propias decisiones, seremos atormentados por una culpa innecesaria. La verdad es que solo si aceptamos toda la responsabilidad de nuestras acciones y actitudes, podremos librarnos por completo de la culpa. Un escritor lo expresó con las siguientes palabras. El pecado es la mejor noticia que existe, la mejor noticia que podría haber para nuestra disyuntiva,
porque para el pecado existe una salida, existe la posibilidad de arrepentirse. Es imposible arrepentirse de la confusión o de las faltas psicológicas que nos infligieron nuestros padres. Es algo que no podemos cambiar. En cambio, puedes arrepentirte del pecado. El pecado y el arrepentimiento son el único fundamento para la esperanza y el gozo. Wow, está bien interesante eso. Nunca vi el pecado como una buena noticia, ¿ok? No, de verdad que no. Gloria a Dios. Interesante ese último pedacito, me parece, igual que los testimonios, ¿verdad? Está muy, muy bonito. Es verdad que, como dice, que el Señor nos dará la salida al entrar en la tentación, Amén. pero ya que se cometió el pecado, entonces solo queda el arrepentimiento. Ujú. No es cómo pasó, sino que pasó. Entonces Amén. ya no hay vuelta atrás. Ujú. Y entonces vienen las consecuencias, que es lo que le sucedió a Adán y a Eva. Entonces decir que no es mi culpa, es bien fácil yo decir, no es mi culpa. Por la culpa de fulano me pasó esto, por la culpa de fulana fue que yo hice esto, por la culpa de... Y cuando si le echamos la culpa a otro, nunca admitimos nuestra responsabilidad. Para mí que el Señor no puede en esa área perdonarnos, porque aunque nos arrepintamos, todavía le continuamos echando la culpa a otro. Ajá. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un verdadero perdón ahí. Es muy interesante. Y que el enemigo, después que te mete en la tentación y tú aceptas el pecado, después te acusa. Es bien, bien, ¿verdad? Primero te metes en la tentación, cometes el pecado y después te acusa. Todos los días viste lo que hiciste, cómo lo hiciste, cómo lo dijiste, cómo miraste, cómo tocaste, todo. Y entonces vive la vida torturada por el enemigo. Si no rápido nos saca la confesión, ¿verdad? Yo digo que si no nos confesamos, algunas veces los unos con los otros, se puede confesar, um, pero principalmente delante de Dios y arrepentirnos pronto. Dice que lo mejor que uno puede tener en la vida es arrepentirse rápido, humillarse y arrepentirse rápido, para que el Señor nos mire con ojos de misericordia, ¿no? Y nos perdone. Siempre, pero el engaño es bien sutil, ¿verdad? El enemigo es bien sutil, él siempre utiliza nuestras emociones. Yo digo que el enemigo siempre usa las emociones y más de la mujer también, usa sus emociones para poder entrar por ahí. Amén. Así es. Usa nuestra, y a veces no solamente, a veces usa hasta nuestro carácter. No, yo soy así, por lo tanto, este, eso es lo que va a hacer. Yo, como yo soy así, yo puedo reaccionar así. A mí nadie me puede cambiar, ya yo soy así. Eso es una mentira. Él usa nuestras debilidades. Ya, nuestra flaqueza. Ujú. Y a veces un arrepentimiento conlleva pedir perdón, porque es muy fácil yo cometer algo bien feo y después no pedir perdón, sino que hoy, Señor, perdóname que lo hice, pero hice un daño
hice un daño a alguna persona, entonces tengo que ir a pedir perdón adelante de esa persona, ¿verdad? Y a veces, vea, en los 12 pasos, porque estuve muchos años dando reuniones de codependencia, por 9 años lo hice. Entonces, en los 12 pasos de una codependiente o de un adicto también, en todos los programas de 12 pasos, hay un paso que se llama amendment para hacer ¿cómo se dice en español? Hacer como algo que tú vas a donde esa persona y le pides perdón. Algunas veces dicen, escribe carta para esa persona, como si la tuvieras delante, si esa persona murió o si no la tienes presente o no sabes dónde está, pues haz una carta pidiéndole perdón. Eso es una manera de completar el paso de hacer arreglos, hacer los arreglos, el inventario de a las personas que hemos herido, y hay uno de ellos que dice que no le digas a esa persona lo que hiciste. Si lo que tú digas le hace más daño que bien, si no, ve delante de Dios y arrepiéntete delante de Dios, porque le vas a hacer más daño pidiéndole perdón y decirle lo que hiciste a que ya pasó el tiempo y ya se olvidó el asunto. Ese es uno de los pasos. El paso número 8 es ese, el de los 12 pasos, ese viene siendo el paso número 8. Y a veces nosotros, sí, tenemos que pedir perdón y que el Señor nos perdone la culpa que hemos causado en otros, pero también hay que tener sabiduría de cómo vamos y si lo vamos a decir y si vamos a abrirlo públicamente, algo que puede causar más daño que bien, ¿verdad? Y el Señor lo entiende todo, pero vamos delante del Señor a arrepentirnos porque es necesario el arrepentimiento. Amén. Eso es hacer una enmienda. Eso, de amendment, es una enmienda. ¿Ya? Este es el paso número 8, hacer las enmiendas. Entonces, haces una lista y ahí con cada persona que hayas ofendido o hayas hecho algo bien malo, casi siempre como es la recuperación de la adicción, casi siempre el adicto ha causado bastante estrago en la familia, en los amigos. Entonces, por eso les hacen, para ellos poder recibir perdón y liberarse y quitarse la culpa para que puedan seguir sanando. Ese es el motivo de ese paso. Entonces, hay a veces que nos podemos arrepentir, pedimos perdón, pero dentro de nosotros todavía queda el recuerdo, ¿verdad? El recuerdo. Y en ese recuerdo, si no lo has perdonado completamente, el enemigo todavía puede usar ese recuerdo para entonces tú no progresas, tú no progresas. En otras palabras, que si alguien viene a hablar de la misma manera en que esa otra persona te ofendió y tú le perdonaste, entonces te recordaste y ahora esa que es nueva, que no conoce nada de tu vida, que con ese trauma que tú tienes, ya ahí tú no puedes entrar en relación normal con otra persona. El pecado hay que sacarlo de raíz. La culpa hay que sacarla de raíz. Porque si no, vives la vida en trauma. Vives la vida a veces pidiendo perdón todos los días por lo que hiciste hace 20 años atrás. También. Entonces el enemigo lo puede utilizar, ¿verdad? Lo puede distorsionar y lo puede utilizar, por lo tanto hay que sacarlo de raíz, ¿verdad? La ofensa hay que sacarla de raíz. Sí, esto es como cuando tú tienes tu esposo y tu esposo te pone los cuernos,
Y no es fácil perdonar a esa persona por las cosas que ha hecho, de la forma que se ha comportado. Y muchas veces en el matrimonio nos dice, sí, ok, él viene, se arrepiente, te perdono, pero realmente queda ahí la duda de las cosas que han pasado. Entonces realmente nosotros no lo estamos perdonando. No. Entonces, cuando nosotros no lo perdonamos, ahí está el problema, porque nosotros no tenemos sanidad. Y si de casualidad llega a haber el divorcio, entonces, ¿qué pasa? De que esa persona, hasta que ella no sane sus heridas y se vuelve a comprometer con otra persona, pues otra persona va a pagar los platos rotos de lo que hizo otra persona, porque la mujer no está sana completamente, entonces ella lleva todos sus problemas y sus daños, los lleva al otro compromiso, al otro matrimonio, y ahí hay más conflictos y más problemas, porque eso sigue existiendo, no se ha sacado, y eso es algo muy difícil, y si alguien también lo ofende a uno, cuando uno realmente no tiene digo yo, como que uno no realmente se ha encontrado con Dios y no ha cambiado totalmente su vida, todavía está en sí, no, es difícil perdonar. Eso es un acto muy difícil de perdonar, pero perdonar de corazón como Dios perdona. Dios dice, yo perdono y olvido y echo tu pasado al fondo del mar, o sea, ya no me acuerdo. Pero nosotros los seres humanos no somos así. Nosotros guardamos eso, aunque digamos que perdonamos, pero no perdonamos y no olvidamos. Y Sí. no, y yo sé que no es fácil, porque muchas veces yo he dicho, Señor, pero ¿por qué tú dejaste esto? Porque, come on, uno ve que sí, pero es que no, porque no es verdad que sí uno llega a olvidar con el tiempo, pero cuando las cosas vuelven, uno vuelve a recordar y se recuerda de las cosas que le han hecho. Entonces, uno dice, Señor, ayúdame a poder sacar esto de raíz, desde el fondo, para yo no poderme sentir más así. Yo he optado por alejarme para no causar un dolor de cabeza y un problema, me alejo de la situación y me voy, me aparto para no sentir ese problema. Pero con el tiempo y con la ayuda de Dios uno olvida, pero no es fácil, No. porque se dice fácil, pero no se hace fácil. Sí, no, y hay que perdonar de raíz y tomar nuestra propia responsabilidad, porque a veces, am, si, si, si hubo la ofensa, porque parte la tuvimos culpa también nosotros, a veces nosotros tenemos un papel que jugar, ¿no? En cada ofensa hay un papel que jugar. A veces no, pero a veces sí. Es parte y parte. Ujú. Hay que tomar la responsabilidad de mi parte, en la cual yo también, yo recibí la ofensa, pero puede ser que yo la haya causado indirectamente, porque a veces, sabiendo, a veces indirectamente también causo la ofensa, entonces ahí tengo que pedir yo perdón y no Ujú. quedarme herida, porque tuve parte Exacto. de culpa, ¿verdad? Porque Adán le echó rápido la culpa a la A él. mujer. Entonces, nosotros como seres humanos tendemos a culpar a todo el mundo alrededor de nosotros. Ah, por tu culpa esto. Y hoy en día, la juventud, oh, es que mi mamá y me hizo esto y esto cuando yo tenía 3 años y ahora tengo 30 y mira, y todavía están culpando a la mamá de hace 20 años atrás. Sí. O sea, que también son excusas para quedarse ofendido o no pedir perdón o no arrepentirse. Usan excusas, ¿verdad? Son niñerías, digo yo. Sí, porque nosotros somos niños, aunque a veces somos adultos, pero seguimos en la niñería, no aceptando que nosotros también tenemos parte de culpa. Yo recuerdo que cuando mi hijo tenía como unos 13 años, yo le puse un letrerito en la puerta, justo en la puerta, donde decía, soy responsable de mis propias acciones y acepto
porque la culpa es mía. Yo se lo escribí en marcador y se lo puse y le dije, todos los días léelo, te lo pongo ahí para cuando te acuestes lo mires, para cuando te vayas a salir de la puerta de tu cuarto la mires y la leas. No te lo digo para que lo tengas así como por muy simple. Digo, tú tienes que aceptar tus propios errores y reconocer que tú eres el único responsable. Y yo se la puse en la puerta. Y hasta el día de hoy me acuerdo que se la puse en la puerta. Porque yo le quería hacer entender a él que él tenía que responsabilizarse de las cosas que hacía. Que nadie más era responsable por él, que él era el responsable. Esa fue una buena enseñanza. Uh-huh. Asume tu responsabilidad. Y hasta Sí. hablando de responsabilidad, en la página 46 del libro de la guía, ahí dice, asume tu responsabilidad, página 46. Dice, lee Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y dice, ¿qué significa andar en luz en lo que respecta a nuestro pecado? Amén, amén. So, en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Sí, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Y dice la pregunta, ¿qué significa andar en luz en lo que respecta a nuestro pecado? Respecta a nuestro pecado. ¿Qué significa andar en luz? Pues me imagino y yo creo que es aceptar y reconocer cuando nosotros estamos haciendo algo que no está correcto ante los ojos de Dios. Y aún a veces nosotros decimos que estamos en verdad y no es así. O sea, no reconocemos que hemos hecho algo que no está de acuerdo a lo que la palabra nos está diciendo. Bueno, yo puse andar con Dios, andar en luz, es que no haya tinieblas en nosotros, ninguna mentira y Ujú. confesar nuestros pecados. Sí. Bueno, la número 2 dice, lee 2 5:21, donde se describe el sacrificio de Jesús por nuestro pecado. ¿Qué nos dice este versículo acerca del gran intercambio que Dios hizo posible en el Calvario? Dice de 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que Ujú. nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Qué lindo ese versículo. Dice, ¿qué nos dice este versículo acerca del gran intercambio que Dios hizo posible en el Calvario? Bueno, que prácticamente hubo una transferencia. Dios nos amó tanto que transfirió al que estaba limpiecito, a su Hijo Jesucristo, le puso todos los pecados de la humanidad para él poder ejercer justicia, y a su vez la justicia de Dios la transfirió a los seres humanos. Jesús era justo, limpio,
Esa limpieza nos la pasó de eso, una transferencia, para entonces tener un motivo, tener algo, ¿cómo te digo? Un objetivo, algo contundente, algo que sí, bueno, este objeto, este hombre, aquí están todos los pecados. Entonces, él recibe condenación y esa condenación es muerte para que ustedes sean libres. Tenemos que reconocer entonces que el sacrificio de Jesús por nuestro pecado solamente fue posible en el Calvario, ¿no? Para darnos salvación. Es decir, que no es que no somos pecadores, pero pecadores perdonados y justificados ante la presencia de Dios. Y, Redimidos. y si nosotros eso lo recordamos por nuestros pecados que tenemos, en vez de echarnos la culpa, de estarnos diciendo por mi culpa, y permitir que ese sentimiento de culpa crezca tanto que a veces hay gente que hasta se ha suicidado porque no pueden, Yep. no Soportar. pueden soportar eso, no pueden tratar con eso. Entonces, recordarnos ahora, la única forma que podemos ser libres es a través de la palabra, porque podemos escuchar canciones, las redes sociales, Libérate y todo, pero solamente la verdad nos hace libres. Por eso es que necesitamos, como decía en el versículo anterior, tener comunión con otros hermanos y si es posible gente madura que ya lleven un liderazgo para que nos vayan dando estas herramientas que necesitamos. Y Para esto que sí, yo recuerdo que cuando yo me divorcié del padre de mis hijos, después yo acepté a Cristo. Pero yo siempre tenía ese dolor, tenía ese remordimiento, ¿ya? Y tuve la bendición de conocer, ahora todavía estaba en mi país, todavía estaba joven, a un psicólogo cristiano, un hombre muy maduro. Y entonces él siempre me hablaba con la palabra y poco a poco iba como a ese eslabón, a esa cadena, dándole cincelazo, martillazo. Y se iba ablandando, ablandando, ¿no? Pero llegó un momento que me dijo, bueno, vamos a hacer una terapia. Usted tiene que reconocer que el único que la puede liberar es Dios, pero usted tiene que tirarle eso al Señor, decirle, como dice la palabra, venid los que estéis trabajados y cargados, decirle eso que la tormenta. Y yo me acuerdo que fui con una de mis hijas, nos fuimos a la playa, un día que no era fin de semana, no había gente, y nos fuimos a la playa bien solitaria. Y él me dijo, vaya y camine, váyase algunos metros por la playa, no dentro del mar, sino al filo del mar. Y cuando esté bien lejos, grite todo lo que pueda, todo pecho. Aquí no hay nadie, grite todo lo que le moleste. Si usted peleó, lo insultó, lo botó de la casa, si usted pensó a lo mejor, bueno, este hombre me trataba mal, yo debo de también ponerle los cuernos, qué sé yo, todo, todo. Yo me voy bien lejos con suya para no escuchar. Es usted y Dios. Y así lo hice, hermana. Me fui en esa playa, lloré, me alé los pelos, me tiré al piso, grité todo lo que quise y boté todo ese dolor. Pero hacía todo pecho y tenía la palabra de Dios, ¿no? Él me dio unos cuantos versículos, como venía, mira los que estáis trabajados y cansados, como aquel que acaban de decir que tomó todos sus pecados. Y yo tenía que ir orando y con eso, Señor, toma mis pecados y tíralos, estoy frente al mar. Ya tú los tiraste, pero permite que yo los tire y no los vuelva a traer, porque es mi mente, es mi pensamiento, es mi culpa que me regresa, que me atormenta. Tu palabra dice con la palabra, solo con la palabra. Iba diciendo mis pecados, pero con el respaldo de una palabra. Tu palabra dice que el acusador está delante de nosotros día y noche señalándonos. No soy yo, es ese acusador, Señor. Hermanas queridas, créanmelo que eso fue una terapia maravillosa, maravillosa. Me sentía tan liviana, tan ligera al retorno. Y bueno, es un proceso, ¿no? Ese fue uno de los primeros pasos. Después tuve una segunda oportunidad que tuve que hacer algo parecido.
pero ya iba como soltando poco a poco. Así que es muy cierto lo que dice el libro. No, y poco a poco, a veces no es de una. Nosotros Ajá. nos hirieron a través de los años. No puede coger un tiempito y poco a poco sacar, sacar y sacar hasta que ya no quede nada. Porque pienso que es un proceso que de una uno saca lo más grande y después lo más pequeño lo va sacando, ¿verdad? Mientras vaya apareciendo la cabeza, yo digo que aparece la cabecita y uno, ahí mismito, espérate, para afuera en el nombre de Jesús. Sí, y es algo, mis hermanas queridas, que es el tiempo el que lo borran y lo quitan, porque eso no es de la noche a la mañana. Y el alejarse también del problema o de la persona que le causó a uno el problema. Eso ayuda muchísimo a uno quitarse de encima eso y de pronto, pues con los años, uno llegar a encontrarse otra vez con esa persona y a ver qué pasa, qué reacción hay. Pero usualmente cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos los quite, Él no los quita. Él es el único que nos ayuda en esas áreas a quitarnos. Y lo que decía mi hermana también acerca de que uno grita y saca todo de dentro, eso es una excelente terapia de uno gritar así, sacar todo de uno y irse a una playa o a un sitio solitario donde solamente es uno y Dios y gritarlo y decirlo. A veces también en nuestro aposento donde nosotros oramos o queremos, cuando no hay nadie en el hogar y estamos solas, también gritarlo y decir lo que sentimos y llorar si hay que llorar y de sacarse todo eso de dentro. Es muy importante. Y llenarse de la palabra, porque ya Amén. digo, no es cuestión de nada más un desahogo, un grito, ¿no? Porque No. generalmente eso de un psicólogo, llenarse de la palabra, porque la palabra dice que si hay una casa llena de demonios y la limpia, pero no la llena de cosas buenas, vienen 7 peores, ¿no? Ya, Claro, claro. Entonces no es nada más, qué sé yo, una terapia emocional, sino espiritual también. Y la palabra Amén. es espíritu. Sí, y es algo que solo el Espíritu Santo hace. y la Sí, palabra se queda en el espíritu para sanar. Amén. sí. Y entrar a un discipulado, entrar a un proceso de recuperación, tener uno su consejero, su mentor espiritual, que uno le ponga tareas espirituales, tareas, lecturas, qué sé yo, tantas cosas que leer historias, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, a mí me inspira mucho la vida de María Magdalena, ¿no? En que no fueron uno ni dos, fueron 7 demonios. ¿Qué Ujú. nomás no tenía esa mujer? Sin embargo, fue libre. Y cuando fue libre fue la que más sirvió al Señor, ¿no? Amén, Fue la amén. primera que él pudo verlo resucitado. Ujú. Y también, como usted dice, mi hermana, que es muy importante juntarse con personas que tienen mucho más conocimiento que uno de la palabra y uno cogerlos de inspiración, porque eso lo ayuda mucho en nuestro país. Se dice, quien se junta con lobos, aullar se enseña. Y Así es. es muy cierto. Entonces, si nosotros nos juntamos con gente que tiene conocimiento y que nos va a ayudar a resurgir, eso vale mucho. Cuando nosotros estamos buscando de la presencia de Dios y en los caminos de Dios, eso nos da más fuerza, más fortaleza, nos ponemos más fuertes en las cosas de Dios. Amén. Así es. Es que eso Ujú, ya cae en el campo, en el ministerio de la liberación, ¿no? Porque ujú, únete con sabios y te harás sabio, dice la palabra. sí. Ujú. Ujú, Entonces uno tiene que buscar la sabiduría, gente que, aparte de que estén llenos de la palabra, lo amen, tengan ese don de amar para poder, como el Señor, ¿no? Y gracias a Dios, pues que Dios ha provisto hermanos y por eso es que pasamos por esos tratos, hermanas, porque con la misma libertad y la misma consolación que Dios nos consuela, podemos consolar a otros. Si Es, uno no ha vivido ese problema, uno no puede ayudar a otros. eso es. así es.
Eso no es de teoría, eso es, mírame que Dios lo hizo conmigo, Ujú. Ujú. también lo va a hacer contigo. Eso es de testimonios vivos. Ya, Así es. vivo. No, y solo una persona que ha pasado puede hablarte de la manera que llega a ti, porque si Ajá. no la has pasado, me puedes explicar, pero cuando el que la pasa tiene unas palabras clave que llegan a tu corazón porque dices, "Ve, es verdad, es verdad". Dice, yo también pasé esto y esto igual que tú, mira, entonces ya se vuelve la afinidad, ¿verdad? Se pone uno afín, hay afinidad en esa área y el Señor trae la sanidad, porque Amén. está el confesado los unos a los otros y ahí entra la sanidad, Amén. ¿no? No es algo, yo digo que lo más lindo no es la liberación del alma, la liberación de tu espíritu, la liberación del trauma, de todo, de tu niñez, mientras de matrimonio, de hijos, porque a veces tenemos trauma con nuestros hijos también, ¿verdad? Y yo digo que lo más lindo es uno poder llegar a entender que lo más importante es perdonar. Si no perdonamos, yo me puedo liberar todo lo que yo quiero, pero si yo no he perdonado, todavía queda la atadura. Eso es importante perdonar y ser responsable por mis propios actos, como escribiste en el papel a la puerta. Esto fue mi culpa también, ¿sabes? Ujú. No, Seguro. no vivir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como dicen, pero sí reconocer mi responsabilidad, ¿verdad? Y Amén. dice en la número 3, reflexiona, ¿hay pecados en tu vida que has justificado como simples debilidades o rasgos de personalidad? Si es así, ¿cuáles son? Bueno, yo tengo una debilidad, yo digo, ya he mejorado un poco, pero yo me encuentro que a veces no soy tan paciente como me gustaría ser. Y para mí es una debilidad, porque la impaciencia, cuando no eres paciente, se complica todo. Y yo le pido a Dios todos los días, Señor, dame esa calma, que yo veo que admiro cuando otros la tienen, ¿verdad? Y yo digo, wow, esa persona es tan que nada siente, ¿verdad? Que todo lo toman así tan tranquilo. Pero yo digo, no, pero ¿por qué es así? Pero no debe de ser así, pero y ya, a esta altura ya estoy un poquito más tranquila, pero cuando yo era de joven, oh my God, yo no resistía. ¿Cómo que no? Si todo tiene su solución, yo era impaciente, más impaciente para las respuestas, para todo. Yo era bien impaciente, pero ya el Señor me ha enseñado un poquito mejor de entender a la otra persona alrededor mío, porque ellos son diferentes a mí y yo puedo hacer una cosa así y ellos lo tienen que hacer de otra manera y es ok. Entonces he aprendido un poquito más, pero yo creo que esa es una de mis más grandes debilidades que yo encuentro en mi vida personal. Y la justifico con que, pero es que eso es normal, eso es lógico. ¿Cómo es que no lo entienden? Pero eso es lógico. Esa es mi justificación. Ay, Señor, ayúdanos. Y hay personas que sí, que tenemos diferentes personalidades y debilidades, pero no lo veo como un pecado a menos que mi impaciencia no ofenda a alguien. Entonces ya se vuelve un pecado, ¿verdad? Amén. O rasgos de personalidad. Bueno, ahí vamos a la número 4. Dice, ¿has estado jugando el juego de culpar a otros? Hay pecados que estás cometiendo y que has justificado como una reacción a tus circunstancias o a las faltas de otros, por ejemplo.
culpar a tu esposo, a tus hijos, tu trabajo, tu crianza. Si es así, ¿cuáles son? Sí, a Bueno, yo veces le voy Oh, perdón. Digo, no. eso sí me gustaría que pusiéramos claro, porque con esto de las que también se habla tanto de las maldiciones generacionales, a veces yo me he dado cuenta que hay familias, por ejemplo, en que el varón ha sido alcohólico. Incluso se han separado, los hijos no lo vieron tomar, o si lo vieron de muy pequeñitos y no se acuerdan. Pero después cuando son adultos también se ha repetido ese patrón en la mayoría de los hijos, o los divorcios. Y entonces se habla de las maldiciones generacionales en que a eso da pie a que muchos digan, ah, no, pues que mi papá es que en mi hogar es que mis padres se divorciaron, entonces también tenemos escuela de divorcios. Entonces, ¿qué hay de eso, Pastora Amelia? ¿Cómo podríamos diferenciar? ¿O es verdad que hay maldiciones generacionales que de alguna manera arrastramos o son pretextos? Bueno, Porque la Biblia a veces sí me confunde en ese sentido, ¿no? bueno, está el espíritu familiar, que no tiene nada que ver con que yo peque, sino que hay un espíritu familiar ya en mi familia, ah, que, que ya esa persona, vamos a suponer, has cometido adulterio y otra, en tu familia hay un espíritu familiar que viene siguiendo a tu familia con ese espíritu de adulterio y se manifiesta en la generación que es más débil. Porque no dice que el pecado seguirá hasta la tercera o cuarta generación, el pecado. Pero también está el pecado de nosotros mismos, la concupiscencia de nosotros mismos, las iniquidades que nosotros tenemos. Ahora también está el que es un espíritu familiar, que es un demonio que sigue a esa familia y la hace, el que encuentra débil, ese demonio por ahí entra. Y no necesariamente es porque mi abuela pecó en esa área, yo voy a pecar. Porque entonces no hubieran cristianos si fuera así. Pero la Biblia dice también que los hijos no heredarán las enteras. Exactamente. Entonces ahí viene cuando me confundo. Bueno, yo digo, ¿hay o no hay? Porque por un lado es verdad, ¿no? Por decir algo, si nosotros vemos en la genealogía de David, nosotros vemos a un David que violó, y luego vemos un hijo de él que también violó, Ese espíritu y vemos una familiar. hija que fue violada, Tamar. Entonces, bueno, y, Eso y, y luego leo en la Biblia, no sé, me parece, si es en Jeremías o en Ezequiel, que dice que ya no hay que decir los hijos van a heredar la entera. Entonces, que una vez que nosotros aceptamos a Cristo, que Él nos salva a nosotros sí, y quedamos prácticamente limpios todo nuestro pasado. Entonces, ¿cómo es él corta eso, pero está el espíritu familiar, el demonio que sigue rodando para ver si el Señor nos libertó, ya rompe el pecado, ahí con nosotros nos arrepentimos, pero si nosotros ahora entramos en la tentación, ese espíritu familiar está ahí presto para volvernos a hacer caer. Y ahí es donde dicen que es dicen, oh no, como el papá fue así, mira, el hijo fue así, pero es un espíritu familiar. No es necesariamente, porque todos, en cada generación tenemos el libre albedrío de escoger, pero ese espíritu familiar sigue a esa familia. Es un espíritu igual que los brujos, ellos utilizan espíritus familiares para que les diga lo que está sucediendo en esa familia. Igual cuando nosotros ya aceptamos al Señor, ya hay un aviso. En el mundo espiritual hay un aviso.
Mire, esta familia, la familia Barahona, ella aceptó al Señor. Ahora ellos mandan espíritus familiares de tus antecedentes para tratar de ir a donde tus hijos y los hijos de tus hijos, para causar que venga el pecado, pero ya contigo se rompió. Pero cada generación tiene que rechazar el pecado. Y entonces quiere decir que, suponiendo ya, yo acepté a Cristo y yo he notado, por ejemplo, que en mi familia, casi todas mi familia, todas casi mis, las mujeres y los varones son divorciados. Y digamos, mujeres y hombres de bien, profesionales, responsables, ¿ya? ¿Y qué debo de hacer yo entonces? Romper. Orar por ellos Orar, y, atar el espíritu familiar, que no Sí. atar y atarlo, porque sigue y va a seguir hasta los hijos de nuestros hijos, porque es un espíritu familiar. Tiene que haber alguien, alguno de la familia que se levante Que y lo, diga hasta ahora. que lo Eh, venza. sí, hasta mi personalidad llega, no más. Aquí se rompe, hay que romper. Eso es lo que hace falta romper. Y dice la palabra que en Apocalipsis que vencieron por su testimonio y por la sangre del cordero. Entonces es el vencer, vencer. Cuando alguien venza eso de no divorciarse, que termine muriéndose casado con su primer esposo, ahí es donde se venció. Ajá. Hay que declararlo. Mientras no, eso sigue, es el espíritu familiar que sigue. Y es bien doloroso verlo, porque yo lo veo en mi familia, en mis hermanos, lo veo en mi mamá, en mi tía. Uno en la misma familia uno se da cuenta que sigue ese espíritu familiar, trata de venir. Um, yo digo por mí, mi mamá y mi papá, ellos creían en la brujería, pero yo desde que tuve uso entendido de pequeña, yo decía, nunca más, yo no creo en eso, eso no me pertenece a mí. Y ahora, ya hasta hoy lo he vencido. Mientras lo venza, mis hijas y los hijos de mis hijas, ya, ellos tienen que, quizá van a luchar con eso, pero si hay alguien que vence, ya se le hace a la otra generación, ya ese espíritu familiar no viene a esa generación que le sigue. Pero pero, pero esa nueva generación también debe de colaborar, porque tiene que, suponiendo ya, sí, tengo tienen el grupo de que, sobrinas, por decir algo, sobrinos, les hablo, les explico, oro porque tengo años orando por eso, rompiendo, pero ellos dicen, no, pero yo tengo derecho a ser feliz. Y si no me conviene eso, pues no hay exacto, ningún problema, ¿no? ahí es donde está el libre albedrío, escogen, entonces ese espíritu familiar vuelve y entra a esa vida y a los hijos de esa vida, porque Mm, es bien difícil, por lo menos es algo bien difícil, igual que el alcoholismo, igual que la adicción. A veces hay una generación que es libre completamente y no ven esa lucha. Pero entonces la próxima generación que le sigue a esa, hay divorcio, o hay alcoholismo, o hay drogadicción. Y uno dice, pero Señor, si ya se oró 2 generaciones antes, pero es el libre albedrío de esa generación. Ellos tienen que escoger. Y ahí es donde el Señor, ¿verdad? A cada uno le da lo que tú escojas. Y esto es bien triste verlo y no hay manera. Y entonces, yo lo puedo romper y yo lo rompí ahora. Ok, yo soy libre y maybe la generación que me sigue ahora vuelve ese espíritu familiar y dice no, porque ellos no se dan por vencidos, ellos siguen, ellos están hasta que Cristo no venga, ellos siguen en la tierra causando toda clase de atrocidades, ¿verdad? Divorcio, adulterio,
todos los pecados ha habido. Entonces, también sucede que la perversidad, porque dice iniquidades, ¿verdad? La palabra dice iniquidades, siguen creciendo las iniquidades en cada generación. La perversidad sigue creciendo, porque cuando vamos al libro de Reyes, que dice, y este rey hizo como su padre. Y después que hizo como su padre, que hizo pecados como su padre, él añadió sus propios al que ya le había seguido al padre. O sea que a través de cada generación las iniquidades iban en aumento, la perversidad iba en aumento. Entonces, ahí da pie entonces a eso, a que esas generaciones, como estamos hablando, echen la culpa, digan, no, no soy la culpa, eso yo ya lo vengo arrastrando, no es mi culpa. Entonces, esa es mi inquietud y esa es la palabra, cómo explicarles lo que estamos diciendo, no, tú tienes que asumir la culpa. Si ellos dicen, pero mira, mira nuestros antecedentes, mira nuestra herencia, eso ya la traemos, así como por decir algo, en lo físico hay diabéticos y tenemos diabetes en la familia. Eso ya no es culpa mía, eso me lo dieron mis padres, mis abuelos. Entonces ahí viene cuando este sentimiento de culpa, este espíritu que culpa, ¿cómo hacer para aplicarle este tema de que decirle, no, tú tienes que asumir tu responsabilidad? Y ahí la gente dice, no, no es mi responsabilidad, yo ya eso lo vengo arrastrando. Esa era prácticamente mi inquietud, en que se vuelve. Eso es una excusa. Yo Ajá. soy así porque mi mamá es así, ¿no? Entonces, es excusa de darte permiso para ser así, aceptarlo. Igual que yo eso no acepto, eso de que soy diabética y por eso es que mi mamá es diabética. Incluso una vez yo fui al doctor y te dan un formulario y te preguntan, tu mamá tuvo cáncer, si está viva, vive, si hay tuberculosis en la familia, qué sé yo. Y yo me acuerdo que me senté con ese papel y el Espíritu Santo me dice, pero si tú eres limpia, tú no tienes nada de lo que tienes tu antepasado. Y tú puse no, 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 no en todo, 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 porque entendí por primera vez en mi vida que yo no cargo nada de lo que de mi pasado, de mi familia, nada, no lo cargo. Pero fue sentada para verme un doctor y yo decía, yo no sé de mi abuela si ella tuvo tuberculosis, así me puse a pensar, yo dije, pero y esto no, pero es que como yo no me acuerdo de nada de esto. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, no, porque tú no cargas lo de tu familia, no lo cargas, tú eres limpia. Y yo dije, oh, amén, y ahí puse todo que no. Y el doctor me preguntó, pero nada, yo dije, no, yo soy cristiana y yo estoy limpia. Yo no tengo nada de lo que tenía mi abuela, yo no sé lo que tenía mi abuelo, yo no sé nada. Lo sé que usted chequee mi cuerpo y mire a ver si usted encuentre algo. Así yo. Claro. Amén, amén. Yo lo que le puedo poner un poquitito a lo ya explicado es que entiendo que cada generación lleva su proceso. Y que nosotros como familiares podemos orar, podemos romper cadenas y todo, pero alguien de la nueva generación, la que está cargando eso, es la que tiene que romper y decir hasta aquí se acabó. Es lo que yo entiendo. O sea, por ejemplo, mi hermana, ella dice que tiene muchos conflictos de divorcio y tarara en la familia, pero en la nueva generación que está, tiene que haber alguien de esa generación que diga hasta aquí, conmigo se rompe esto, no más, y no se va a dar, no me voy a divorciar. Y tiene que ponerlo en manos del Señor y que el Señor rompa todo eso. Pero tienen que ser ellos, porque nosotros oramos, pero tiene que ser de la misma generación que pase eso. Es lo que yo entiendo, pero no sé si estaré equivocada o no. Bueno, sí, porque cada persona tiene que aceptar, cada persona, cada generación tiene que aceptar su propio, o sea, Responsabilidad. dar cuenta por su propia vida, Ujú. dar cuenta. Y
yo digo hasta mí, hasta yo paré y yo lo rompo y yo lo corto y yo lo Amén. cancelo y todo eso. Entonces hay que comenzar como hacia la hermana Victoria, que ya ahora tiene que orar por, por esa próxima generación, por su sobrina, por su sobrino, para que no entre y explicarle porque el pecado viene porque es falta de entendimiento. Ujú. El pecado Pero entra es por falta. durísimo, hermana. Es durísimo Ujú. Bueno, sí, explicarles y todo, y a veces no lo quieren entender. más que No, todo si ellos no tienen a Dios en su corazón. sí, exactamente, es bastante fuerte, bastante duro. Nosotros tenemos como digo yo, Vicky, yo prácticamente un cuartel las 2 horas de oración por nuestra familia, todos Sí, los días. Y no, ahora es la tendencia, cuando hay las reuniones, eh, todo el mundo más miran el celular, más miran. Entonces, a veces yo me siento como que digo, Dios mío, ¿qué hago? Si tú nos has puesto como guerreras, nos has puesto como atalayas en la familia y lo único que nos queda es perseverar, perseverar. perse- Algo tiene que ocurrir, algo va a hacer Dios. Tal vez ya ni lo vamos a ver nosotros, ¿no? sí, Probablemente no, pero yo estuve escuchando algo acerca de el proceso que a veces nosotros pasamos en la vida con respecto al tipo de oración que nosotros hacemos, que hay oraciones que son respondidas y otras que no. Eh, Prácticamente Dios, el Espíritu Santo quiere que nosotros siempre mantengamos en oración, que nos mantengamos en comunicación con Él, que no tienen que ser palabras aprendidas ni nada, sino es que tiene que ser desde el fondo de nuestro corazón a Dios, que hablemos constantemente con Él. Y está el caso de David que oraba 3 veces al día. Los musulmanes, si ustedes lo pueden ver a los musulmanes donde quiera que les cogen la hora que ellos tienen que orar, ellos oran. Pues eso es prácticamente lo que nosotros también tenemos que hacer, porque día a día crecemos a través de la oración y a través de la palabra. Entonces, si nos mantenemos en contacto todos los días así, 3 veces al día orando o cuantas veces más podamos, no necesitamos estar arrodillados. No depende de la posición, sino de la disposición de nuestro corazón, de cómo nosotros queremos orarle a Dios, pero mantenernos en esa comunión para que así pues más pronto nosotros aprendemos más, nos desarrollamos mejor y nuestras familias van a estar más protegidas también, porque a través de la oración nosotros los estamos cubriendo a ellos y Dios pues cubre la familia si alguien de la familia está firme en la brecha. Es lo que yo entiendo. Sí, yo lo que nosotros tratamos de hacer es de orar, como dice la palabra, primero perseverar en oración Ujú. y luego orar, pero con las herramientas de Dios, no con vana palabrería, sino con Exacto. las promesas de Dios. Por decir algo, uno de nuestros versículos es, Señor, nosotros hemos creído en ti, tu palabra dice que si creemos nosotros y nuestra casa serán salvos. Amén. ¿Ya? Nosotros hacemos como Josué, ¿ya? Que declaramos que yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es permanentemente, hermana, y bueno, esperando, ¿no? Porque a veces sí me ha querido entrar esto de que no, que ya No hay eso viene solución. de familia, eso viene de familia, pero No, esa es una mentira, hermana. eso es una excusa. Yo digo que, eso mi Es una papá. mentira del diablo para que usted no siga haciendo lo que tiene que hacer, pero usted continúe y persevere, que algún momento va a ver la gloria de Dios. No, gracias. amén. Sí, eso es muy cierto. Ahora la número 5 dice, lee el Salmo 51 del 1 al 10. ¿Cómo encontró David perdón y alivio de la culpa después de haber pecado con Betsabé? Ese sí déjemelo leer, hermana, porque es tremendo ese salmo. Dice, Amén.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo, la verdad que sí. Dice, él encontró David perdón y alivio de la culpa después de haber, ¿cómo le encontró? Arrepintiéndose, ¿verdad? Confesando, reconociendo a Dios, que es el único que lo podía purificar. Así es. Wow. Es precioso es un salmo de arrepentimiento y plegaria para pedir purificación, según dice aquí en mi Biblia. Plegaria para pedir purificación. Porque al fin y al cabo podemos arrepentirnos y no sentirnos limpios, ¿verdad? Yo me puedo arrepentir, pero quizás no me sienta limpia. So, pedirle al Señor que nos limpie, aparte del arrepentimiento, es bien importante. Yo Porque creo que eso fue lo que le pasó a Judas, ¿no? ujú, Él no se sintió limpio y no sé si él se arrepintió porque hay una diferencia en arrepentimiento y remordimiento. Porque yo creo que si él se hubiera arrepentido realmente como Pedro lo hizo, yo creo que más bien era el remordimiento, el sentimiento de culpa, la autoacusación de él fue que lo llevó a ahorcarse, ¿ya? sí, A sí, resolver él por sus propias formas y su propia justicia, ¿no? Entonces cuando hacemos esta oración, tenemos que llegar a un verdadero arrepentimiento y ahí somos limpios, porque el remordimiento, como la palabra lo dice, es como que nos mordemos y nos remordemos y nos estamos mordiendo por dentro otra vez. Entonces no hay limpieza. no, y no, y ahí, eso es lo que carcome los huesos. A veces vemos personas bien enfermas y a veces es algo que no han perdonado, no han sanado y eso, ese remordimiento, ¿verdad? Puede ser hasta remordimiento, pero no lo han confesado y eso sigue calcomiendo el cuerpo y se vuelve enfermo, ¿verdad? Se pueden enfermar porque no hay limpieza en el alma. Amén. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces viene la renovación y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si no hay un, si no hay un borra mis maldades, crea en mí un corazón limpio, entonces viene la renovación en el espíritu y ya uno se siente vivo nuevamente, porque el Claro, pecado pesa. Usted no ha claro, visto. mata. Ujú. Yo a veces veo a una persona que camina así su ajoro, va así, yo digo, Dios mío, pero ¿por qué camina? Y entonces yo digo, ¿será que, verdad, le pesa tanto la misma vida que se vuelven jorobados y caminan jorobados y no se dan cuenta que están jorobados, sino el mismo peso a veces de la vida, del pecado, lo lleva a esa persona
Una vez que son libres, ya yo me imagino se enderezan, ya levantan sus cabezas, ¿verdad? Ahí se vuelven nuevamente vivos. Entonces vive el espíritu. Amén. No, es algo bien. Ah, usted lo leyó, como dice la número 6. Vuelve a leer el Salmo 51 del 1 al 10 en voz alta como una oración a Dios. Acepta tu responsabilidad personal por cada pecado específico que Dios te ha revelado. Mientras respondías estas preguntas, confiésalas a Él como pecado. Y confesar significa simplemente estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado. Es llamarlo por su nombre, no un error, un problema, una lucha, una reacción justificada al pecado de alguien, sino pecado, no dándole mucha vuelta. Así es. Llamando a las cosas por su nombre. Por su nombre, sí. Entonces hay una oración aquí al final que dice, Señor, reconozco que soy la única responsable de mis propias acciones y decisiones, sin importar mis circunstancias a lo que me hayan hecho. Sé que en ocasiones trato de encubrir mis pecados culpando a otras personas o a las circunstancias. Perdóname. Gracias por tu abundante gracia cada vez que vengo a ti con mi culpa y mi pecado. Amén. Amén. Yo tengo una pequeña anécdota acerca de esto, ¿verdad? Yo tengo un perro, un Golden Retriever, que es muy bueno. Ese perrito es mucho amor. Y cuando alguien hace algo, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? A Scooby. ¿Quién tiene la culpa? Scooby. Scooby solo nos mira y dice, ¿de qué estarán hablando esto? Yo no soy culpable de nada, porque yo no hice nada. Lo que hicieron fueron ustedes. Pero como él no habla y no se defiende, pues no puede decir nada. En cambio, fue Scooby. Scooby corre y se esconde. Como dice, yo no fui, a mí me sacan de este lío. Eso se dice vulgarmente, tirar la pelotita a otro. Ajá. Ujú. Siempre tiramos la pelota a otro. A otro. Exactamente, así mismito. No. Y es bien fácil no reconocer mi culpa, no reconocer lo que yo estoy haciendo, sino, ay, esto, por tu culpa yo soy así, por tu culpa es que tú me miraste así, por eso es que yo te miré así, por tu culpa, es bien fácil echar la culpa a otro por nuestras debilidades, pero no hay crecimiento en eso, no hay madurez. No hay, sí, puedes tener 70 años, pero si sigues la vida, toda la vida echando la culpa al vecino, al perro, al gato, a la lluvia, por la lluvia esto, por mi mamá, por la culpa de mi mamá esto. Sí. Entonces, no hay crecimiento y vemos que eso viene desde el principio, de Adán y Eva. Ujú, así es. ¿Y cuántas generaciones van y todavía estamos en esa? Ay, Señor, ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo. Amén. Pero bueno, ya esas fueron todas las de hoy. A pesar de todo, yo miraba y yo decía, Señor, yo no sé, porque tenemos que sentarnos a pensar en qué hemos pecado y todo, y ya tú nos has perdonado de todas esas, pero yo creo que tenemos que tener cuidado un día a la vez, ¿verdad? De nuestro Ujú, estado mental, espiritual, delante de Dios, diariamente, amén. diariamente. Porque ya los pecados grandes quizás los dejamos atrás, ya el Señor nos perdonó, pero es el diario y el de tener cuenta de no ofender a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, ¿verdad? De tratar de vivir con un corazón limpio, como decía David, dame un corazón limpio, recto dentro de mí, pedirle al Señor eso, porque cada día puede haber una circunstancia que nos saque de nuestro lugar de comporte, como digo yo. Ujú, sí. Y para evitar eso es estar en oración y leyendo la palabra y declarar la palabra.
Es lo único que nos ayuda, la palabra es la única que nos sana, la única que nos liberta. Yo puedo leer muchos libros, puedo hacer miles de otras cosas, pero si no tengo la palabra que es la que frena mi tentación, la que frena que yo peque, sin la palabra no hay freno en nuestras vidas. No, Amén. si no lo tienes en el corazón, la boca va a hablar de lo que está en el corazón. Sí, Y ahí así el es. Señor, bueno, pues ya terminamos. Si Pastora Barahona, si quiere, nos puede despedir en oración. Cómo no, con gusto. Padre Santo, una vez más, Señor, estamos ante tu presencia, agradeciéndote, Padre, porque nos mantienes en unidad y en armonía, hablando de ti, y donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás, Señor. Tú has estado aquí para sanar, seguir sanando, Señor, nuestra alma, seguir mostrándonos el camino, Padre, como esa lámpara que es tu palabra, para que no tropecemos en el día a día. Padre, gracias porque somos nuevas criaturas, hemos sido justificadas, pero estamos en el proceso, Señor, de ser santificados cada día, Padre. Necesitamos, como dice en el Salmo 51, Señor, que nos hagas una operación de corazón abierto, Señor, para que crees en nosotros un nuevo corazón, un corazón de carne, sensible, no duro, Señor, atento a tu palabra, Señor, Amén. un corazón con oídos, Padre, para que escuchemos, y un corazón que tengamos también, Padre, boca para hablar tus bendiciones, pies, un corazón con pies, para poder ir, Señor, donde aquellos que necesitan tu bendición. Padre Santo, un corazón con manos, para poder abrazar, tocar, sanar enfermos, liberar de esos espíritus que están de alguna u otra manera, Señor, afectando a nuestros familiares y aún a nosotros mismos, Padre. Señor amado, un corazón, Padre Santo, con ojos, para que podamos ver, Señor, que no tenga venda nuestros ojos y poder discernir y poder ver las mentiras del enemigo, Señor amado, y poder saber cuándo hay un espíritu familiar y romperlo en el nombre de Jesús. Y cuándo, Señor, tenemos que doblegarnos ante ti, Señor. Gracias. Gracias por este estudio maravilloso, Señor. Demostrarnos que tenemos que asumir nuestras responsabilidades. No culparnos, no estarnos autoculpando, porque ya tú nos hiciste libres, pero sí aceptar, Señor, como dice tu palabra, reconocer nuestras flaquezas y debilidades y ponerlas en tus manos, Señor, porque tú eres el que nos hace fuertes. Gracias, Padre, porque nunca nos falta tu palabra, la herramienta que tú nos das para luchar cada día, esa espada, Señor, y a la misma vez es el pan que nos alimenta, el agua que nos refresca y nos purifica. Te pido, Padre, muchas bendiciones para mi hermana Amelia, para su esposo, para mi hermana Freya, para mi hermana Yani, Padre, para las hermanas que por alguna circunstancia no han podido esta noche unirse al grupo. Pero bendito Dios, gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra nos hace libres. Gracias, Señor, por todos estos hogares de mis hermanas, por su salud, por su trabajo. Y bendícenos, Padre, para que la próxima semana nuevamente podamos estar listas para sentarnos, Padre, como se sentaban los niños en tu falda, para que tú nos des, Señor, tus enseñanzas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios, amén. Bueno, gracias, aplausos. Hemos completado otra clase. Gracias al Señor que nos, ¿verdad? Y que pasen buenas noches, que descansen y que el Señor nos dé, ¿verdad? Cada día lo que necesitamos para
completar el día, como digo yo. Yo mañana no voy ni a pensar. Hasta hoy todavía nos queda la noche para completar la noche, ¿no? Así es que Amén. descanse, que pasen buenas noches y Dios me las bendiga. Y gracias. Gracias, amada. Hasta Bendiciones. luego, mis hermanas. Hasta luego, hermana Amén. Andrea Correa, ¿no? Sí. Sí. Freda, Freda. Dios me la bendiga, mi hermana. Dios me la Gracias, mi bendiga hermana. con gran poder y me la levante siempre. Gracias.